Hoy vamos a explorar una historia realmente increíble, la de cómo se han creado elementos que ni siquiera existen en la naturaleza. Es un relato, pues, de genialidad, de competencia y, sobre todo, de accidentes increíblemente afortunados que reescribieron por completo nuestra forma de entender el universo átomo por átomo. Fíjense, hay un cuento antiguo sobre tres príncipes de un lugar llamado Serendip, y su talento especial era encontrar cosas valiosas que no estaban buscando. Esta idea inspiró una palabra, serendipia, esa capacidad de hacer descubrimientos felices e inesperados por pura casualidad. Y como vamos a ver, la serendipia no es solo una palabra bonita, es una de las fuerzas más potentes en el avance de la ciencia. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un intento fallido de crear un nuevo elemento terminara abriendo la puerta a una era completamente nueva de la física? ¿Cómo desató esta búsqueda para literalmente expandir la tabla periódica? Para entenderlo, tenemos que viajar a Italia, a los años 30, a un laboratorio que estaba a punto de cambiar el mundo por error. Bueno, nuestra historia arranca en Roma, en 1935 con el legendario físico Enrico Fermi y su equipo. Estaban por intentar algo que nadie había hecho antes: ir más allá del uranio y crear el primer elemento artificial, uno más pesado que cualquiera que existiera en la naturaleza. A ver, el plan en teoría sonaba bastante simple. Iban a disparar neutrones, que no tienen carga eléctrica, al núcleo del uranio, el elemento más pesado que se conocía. La idea era que si el núcleo absorbía un neutrón y este luego se convertía en un protón, ¡listo!, tendrían el elemento 93. Pero claro, el universo tenía otros planes. En lugar de crear un átomo más grande y pesado, el núcleo de uranio simplemente se partió en dos. Lo que acababan de descubrir, sin querer, era la fisión nuclear. Habían logrado algo que alguien describió como romper una roca de granito golpeándola con un lápiz. No solo habían dividido el átomo, sino que habían liberado la energía brutal que lo mantenía unido, desatando la fuerza que daría forma a toda la era atómica, para bien y para mal. Y lo más irónico de todo es que, en 1938, Fermi recibió el premio Nobel justo por haber descubierto nuevos elementos, cuando en realidad había hecho algo mucho, mucho más revolucionario. Él mismo bromeaba con que había sido el primer Nobel otorgado por un experimento mal interpretado. El elemento 93 seguía siendo un fantasma. El descubrimiento de la fisión fue pero tan monumental que la búsqueda del elemento 93 como que quedó en un segundo plano, pero el misterio no iba a durar mucho, y una vez más se resolvería gracias a un afortunado accidente. El método que usaron esta vez, de verdad, es de una simpleza genial. En 1940, Edwin Macmillan, en Berkeley, estaba estudiando los pedacitos que salían de la fisión. Y para atraparlos, ¿qué usó? Una pila de papeles de cigarrillo. Se dio cuenta de que el papel de hasta arriba, donde estaba el uranio, tenía un tipo de radioactividad que no se movía, a diferencia de los otros fragmentos. Resultó que ese subproducto que no se movía era el verdadero elemento 93, y lo llamaron Neptuni. Y casi inmediatamente después del neptunio apareció su vecino, el elemento 94, el plutonio. Descubierto también en Berkeley, el plutonio resultó ser un combustible nuclear increíblemente potente, inaugurando formalmente la era atómica. Pero, justo cuando los científicos pensaban que ya le habían agarrado el truco, se toparon con una pared invisible. Con los elementos 93 y 94 ya descubiertos, la confianza estaba por las nubes. Pero de repente, ¡pum!, la búsqueda se frenó en seco. Los científicos se encontraron con un muro, y para poder superarlo, iban a necesitar un mapa completamente nuevo del mundo atómico. Es que el problema era este. Durante años, todos los intentos por crear los elementos 95 y 96 fracasaron, uno tras otro. Los buscaban usando la tabla periódica que tenían, pero resulta que ese mapa estaba mal para este nuevo territorio inexplorado. Estaban buscando literalmente en el lugar equivocado. Y aquí es donde entra el genio de Glenn Seaborg. En 1944 propuso una idea radical. Dijo: ¿y si estos elementos tan pesados no se parecen a los metales que tienen encima en la tabla? ¿Y si en realidad forman su propia familia, una fila completamente nueva en la parte de abajo? Básicamente lo que hizo fue redibujar el mapa del mundo atómico. Y esto nos enseña el poder de una buena teoría, ¿no? Con el nuevo mapa de Seaborg en mano, los químicos ahora sabían exactamente qué propiedades buscar. Y casi de inmediato encontraron los elementos que se les habían escapado: el americio, número 95, y el curio, número 96. El camino estaba abierto de nuevo. La búsqueda ahora requería materiales cada vez más exóticos y radiactivos.
Y la siguiente fuente de nuevos elementos iba a venir de un lugar completamente inesperado y, la verdad, aterrador. El corazón de la primera bomba de hidrógeno. El 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos detonó el primer dispositivo termonuclear, con el nombre clave Mike. La explosión fue tan potente que vaporizó una isla entera y creó condiciones que no se habían visto en el sistema solar desde que se formaron las estrellas. Imaginen esto. Dentro de esa bola de fuego, los átomos de uranio fueron bombardeados con una lluvia pero tan intensa de neutrones que absorbieron muchísimos de golpe, saltando varios números en la tabla periódica de una sola vez. Al analizar los escombros radioactivos que recogieron con aviones y del coral cercano, los científicos encontraron algo asombroso. No uno, sino dos nuevos elementos, el 99 y el 100. Los llamaron einsteinio y fermio. Descubrir los elementos 99 y 100 en los restos de una bomba fue un golpe de suerte tremendo. Pero para llegar al elemento 101, bueno, eso ya fue otra cosa. Se necesitó una de las hazañas más delicadas y urgentes en la historia de la química. Una verdadera carrera contra el tiempo por un solo átomo. Para crear el elemento 101, el equipo de Berkeley bombardeó una cantidad de einsteinio tan pequeña que era invisible. Cualquier átomo del 101 que se formara salía disparado y era atrapado en una laminita de oro. Y a partir de ahí empezaba la carrera. Un científico agarraba la lámina, corría a un laboratorio, la disolvía y usaba química ultrarrápida para aislar el nuevo elemento. Todo antes de que se desintegrara. Luego solo quedaba esperar una señal, un ping en sus detectores, que marcaba la muerte de un solo átomo. Después de una docena de estos experimentos frenéticos, ¿cuántos átomos del nuevo elemento, al que llamaron Mendelevio, creen que identificaron en total? 17. Ese fue el número. Solo 17 átomos para probar la existencia de un bloque de construcción del universo completamente nuevo. Impresionante. El descubrimiento del Mendelevio fue un logro espectacular, pero también marcó el final de una era. El método de ir añadiendo neutrones o partículas pequeñas una por una había llegado a su límite físico. Se necesitaba una estrategia totalmente nueva. El problema tiene un nombre: vida media. Y es que estos elementos superpesados son increíblemente inestables. Se desintegran casi tan pronto como se forman, a veces en segundos o incluso menos. Simplemente no hay tiempo para el proceso lento de ir capturando neutrones. La única forma de avanzar era usar ladrillos mucho más grandes. Y esto dio inicio a una nueva fase en la carrera, principalmente entre científicos estadounidenses y soviéticos. En lugar de usar neutrones, empezaron a lanzar núcleos enteros de elementos como carbono o neón, como si fueran proyectiles. Ambos equipos construyeron máquinas gigantescas para esto. Los estadounidenses apostaron por aceleradores lineales, mientras que los soviéticos perfeccionaron un tipo de ciclotrón ultrapotente. Se desató una carrera tecnológica para ver qué superpotencia podía construir primero los siguientes ladrillos de la realidad. Toda esta búsqueda nos ha llevado hasta el mismísimo borde de la creación. Nos ha dado el poder de construir la materia átomo por átomo, pero también nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Hay un final para la tabla periódica? ¿O podemos seguir construyendo elementos para siempre? Esa es la frontera que la física está explorando justo ahora.